pues, antecedente de haber tenido preeclampsia en el embarazo anterior, ¿ya? Este de acá. Sin embargo, desde el año 2013 ya se agregaron unos nuevos factores de riesgo que vendría a ser, por ejemplo, las pacientes que han tenido este embarazo por fertilización in vitro. Las pacientes que también tienen el lúpicas. Entonces, el lupus eritematoso sistémico también es uno de los factores de riesgo. Y sobre todo también si es que las pacientes han tenido, pues, un lupus descontrolado. Acuérdense que el lupus empeora en el embarazo. Ya, eso no quiere decir que una paciente lúpica no puede embarazarse, porque si en la práctica vemos, creo que hay gestantes, una paciente tiene lupus, una paciente tiene AR, patologías reumatoideas. Clásica pregunta, ¿qué medicamento yo le tengo que dar a mi paciente para determinar, para, digamos, prevenir el riesgo de preeclampsia severa y o RSIU? Es el ácido acetilsalicílico, más conocido con nombre comercial de aspirina. La dosis por lo general usamos de 100 unidades, 100 miligramos cada noche. El objetivo es que lo tengan que tomar antes de las 16 semanas y como máximo hasta las 34 o 37 semanas, dependiendo de donde ustedes lean. UpToDate te dice que le puedes dar hasta las 37, perdón, y en la maternidad lo usan hasta las 34. Entonces, porque sobre todo lo que más indican es que tiene que dejarlo de usar una semana antes del término de la gestación, sobre todo si va a ser en parto vía abdominal, debido a, como ustedes saben, pues que al ser, digamos, bloquear un antiagregante plaquetario también va a generar mayor riesgo de sangrado. Antiguamente, que también nos decían que dentro del componente, dentro de las ecografías que nosotros realizamos en el primer trimestre, existe la ecografía genética, que nos sirve para detectar cromosomopatías, el riesgo de que puede presentar cromosomopatías, y a la vez también me mide el Doppler de las arterias uterinas, que es este esquema de acá, y con este Doppler de las arterias uterinas yo voy a poder predecir el riesgo de preeclampsia severa yo recibo. Entonces, una manera de prevenirla es con la ácido salicílico. Dos, una manera digamos, de detectar de 100 mujeres cuántas van a desarrollar preeclampsia severa y RSIU es con el Doppler de las arterias uterinas, que incluye dentro del grupo, dentro de la toma de una ecografía genética entre la semana 11 a 13,6 días. Ya. Ahora, antiguamente, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, simplemente ustedes pueden ver cómo en este esquema que siempre les hablo de estos aquí, ese es un estudio Doppler. El estudio Doppler me mide el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener una sístole que va a estar representada por este pico de acá, todo esto de aquí, y una diástole que mide la resistencia vascular periférica. Entonces, tengo sístole y tengo la diástole. Yo ya les dije, cuando no hay vasodilatación, esta diástole se va a incrementar. Cuando hay vasoconstricción, la diástole se va a achicar. ¿Qué se decía antes? Ustedes pueden ver cómo aquí viene la sístole y a la entrada de la diástole como que no hay nada, ¿no? Es como una pendiente nada más. En cambio aquí viene la sístole, hay como una muesca. Esta muesca, este hueco, como quieran llamarlo, se le conocía como notch. ¿Qué te decían antes? Que la presencia de notch indica que hay un riesgo elevado de que el paciente tenga preeclampsia severa. Pero ahora actualmente ya el notch no lo usamos caso. ¿Por qué? Porque ahora medimos tanto la arteria uterina izquierda como la arteria uterina derecha. Yo las mido ambos y el promedio de ambas, si me sale mayor del percentil 95, es una paciente que tiene la patológica. Porque antes existía el notch que se basaba en cuanto a lo que es el índice de resistencia de un vaso al flujo sanguíneo. En cambio, el índice de pulsatilidad, que es lo que actualmente medimos, cuando es mayor del percentil 95 se encuentra alterado. En cristiano, notch ya no se usa. Dos que tengo que usar es el promedio de la arteria uterina izquierda-derecha, y ese promedio, si es mayor del percentil 95, hablamos que es patológico, y la paciente tendría un alto riesgo de desarrollar preeclampsia severa y residuo. ¿Ya? La clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo, siempre menciono que son cuatro grupos: la hipertensión crónica, hipertensión gestacional, el complejo preeclampsia-eclampsia, y por último el cuarto grupo va a ser la hipertensión crónica asociada a una preeclampsia o preeclampsia sobreagregada. Ya los voy a saltar, porque son muchos. Ok. Entonces, partiendo de ello, entonces tenemos que recordar que yo tengo que tener tres cosas, siempre digo. Uno, determinar en qué semana de embarazo se encuentra la paciente. Dos, si es que este diagnóstico lo tenía antes del embarazo o recién durante el embarazo. Y tres, qué va a ocurrir después del puerperio. ¿Ya? Entonces, empezando por la hipertensión crónica, como su nombre lo dice, ya la paciente sabía que tenía, digamos, ya sabía que la paciente era hipertensa. O sea, es una paciente que digamos, se va a recién enterar que tiene hipertensión crónica, pero perdón, ya sabía que tenía hipertensión crónica antes de la gestación. La hipertensión gestacional, como su nombre lo dice, es aquella paciente que se va a enterar que sufre de presión alta durante el embarazo.
La preeclampsia es lo mismo, se va a enterar que sufre de presión alta durante el embarazo. Y la hipertensión crónica con preeclampsia sobrelevada es aquella paciente que ya sabía que tenía presión alta en el embarazo, pero que de pronto había un empeoramiento de la proteinuria o daño de órgano blanco. Y esos vendrían a ser los cuatro grupos. Ahora, otro punto de corte que tiene que saber o otro punto aparte, perdón, es viene a ser en qué momento del embarazo se detectó. Entonces, la hipertensión crónica ya hemos dicho que es antes de la gestación, pero también se clasifica como detectada las primeras 20 semanas del embarazo. La gestacional es aquella que va a ser detectada también en el momento del embarazo y pasada también las 20 semanas de gestación. En cambio, la preeclampsia también va a ser lo mismo, durante el embarazo y pasadas las 20 semanas, a diferencia. Uy, va a acabar. Se vuelven a conectar, ¿eh? Es el link de la universidad, así que eso escapa de mi responsabilidad. Por último, en cuanto al puerperio, como les decía, en cuanto al puerperio, ustedes tienen que recordar que si es una paciente que yo ya sabía que antes del embarazo sufría de una determinada enfermedad, en este caso hipertensión crónica, pues quiere decir que después del embarazo va a seguir teniendo la enfermedad, no es que el embarazo le va a curar. Por lo tanto, la hipertensión crónica es aquella que va a persistir pasadas las 12 semanas postparto. La hipertensión gestacional por lo general se resuelve en las primeras 12 semanas postparto y la preeclampsia también se va a resolver dentro de las 12 semanas postparto. No olvidar estos pequeños detalles que siempre son preguntas en las visitas médicas para que puedan diferenciar. Entonces, de esa manera van a poder diferenciar entre hipertensión crónica, gestacional y preeclampsia. Ahora, hay un concepto que tienen que recordar ustedes que usualmente nosotros eliminamos menos de 150 miligramos en 24 horas de proteínas, tanto varones como mujeres, las famosas proteínas de Transcorfal, pero que debido a los cambios renales que ocurren en la gestación, sobre todo el aumento de la tasa de filtrado glomerular, este punto de corte 150, para yo decir que es patológico, lo elevaron a mayor o igual a 300. Por lo tanto, a partir de cuánto yo a lo que existe una proteína patológica, en una recolección de orina de 24 horas mayor o igual a 300 miligramos. No sé por qué se les ocurrió preguntar en el examen recientado el último que pasó, que les preguntaban en cuánto relación índice de proteína creatinina mayor o igual a cuánto tiene que ser para decir que es una proteína patológica, es mayor o igual a 0,3, que esto les han preguntado en el último recientado. O en cuanto a tierra reactiva, antes se decía que era una cruz, ahora se dice que son dos cruces para yo poder decir que es proteína patológica. De los tres, ¿cuál es el gol estándar? La que tienes, la que es sombreado está de aquí. Este vendría a ser el gol estándar. ¿Ya? Ahora, ¿qué tienen en común todos estos cuatro grupos de patologías? Es que la definición de hipertensión arterial va a ser uno, como está escrito en verde abajo, que la sistólica se encuentra mayor o igual a 140, y o, siempre acuérdense de eso, y o la diastólica mayor o igual a 90. En dos tomas, 4 horas de la COG, también lo menciona la guía de la maternidad y todas las guías en Perú, pero si ustedes revisan de las guías españolas, lo mencionan que son de 6 horas. ¿Ya? Por eso siempre ponía esta diapositiva así. Entonces, no olvidar que las cuatro cumplen la definición de presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y o diastólica mayor o igual a 90, y cada una se va a desglosar en su diferencia dependiendo si es hipertensión crónica, gestacional o preeclampsia. ¿Ya? Ahora, ya saben ustedes que desde el año 2013 se estableció que yo puedo tener, acá me voy a decirles, esto que está en rojo, ¿cómo yo voy a diferenciar, pues, en una preeclampsia sin criterio de severidad versus una hipertensión gestacional por la presencia de proteinuria? Si la proteína está positiva, hablamos que es una preeclampsia sin criterio de severidad. Y si es que la proteína está negativa, vamos a hablar que es una hipertensión gestacional. Entonces, no se olviden que la diferencia entre una preeclampsia sin criterio y una hipertensión gestacional es la presencia o no de proteinuria, que es positivo en el primer grupo y negativo en el segundo grupo. ¿Ya? Pero yo puedo tener casos que voy a tener preeclampsia sin proteinuria, sí. ¿Cuándo? Cuando hay daño de órgano blanco. Entonces, ¿cuándo ocurre daño de órgano blanco? Creo que ustedes lo dije, sí, no. Cuando yo tengo, por ejemplo, no, no digo ustedes. Cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a ir de arriba hacia abajo, siempre digo así, ¿ya? Vamos por arriba hasta la cabeza, el sistema nervioso. Cuando yo tengo una paciente con cefalea, que es una cefalea holocraniana de tipo opresivo, en casco, que es el peor dolor de cabeza de su vida, que no cede con la administración de analgésicos, estoy hablando de un daño o disfunción neurológica. A su vez, también la presencia de escotomas, tinnitus, fotopsias e incluso la hiperreflexia es signos de disfunción neurológica. Por lo tanto, a nivel cerebral, si yo tengo que la paciente presenta ese tipo de sintomatología, voy a hablar que es una preeclampsia con daño de órgano blanco cerebral. Si yo sigo bajando, me encuentro con los pulmones. En los pulmones yo voy a encontrar esta característica de líquido dentro del alveolo que se le va a conocer como edema agudo pulmonar. Otro punto de criterio de severidad.
Si yo sigo bajando, me voy a encontrar con el riñón. ¿Qué te dice la guía? Cuando el riñón, pero la paciente, perdón, en el hígado, cuando la paciente presenta dolor en el epigastrio tipo urente, quemante, o dolor hipocondrio derecho tipo cólico, que se irradia en el brazo ipsilateral, eso es una paciente que también tiene un criterio de severidad con disfunción hepática. O que laboratorialmente tenga 2 veces el valor basal normal de las transaminasas. En este caso, si yo tengo que la paciente tiene un TGO, un TGP mayor o igual a 70, es positivo para decir que hay disfunción hepática. Si sigo bajando, me encuentro con el riñón. Como cuarto órgano, el daño de órgano blanco, si el riñón también te dice en la guía que se tiene que elevar 2 veces el valor basal normal o que la CREA sea mayor de 1.1, no mayor o igual, también es positivo para disfunción renal. Y por último, el quinto criterio va a ser pues una paciente, desde el punto de vista hematológico, que sus plaquetas se van a encontrar menor de 100.000. ¿Ya? Entonces, esos son los 5 criterios de severidad, pero dentro de ellos nos va a faltar a nosotros la presión arterial. El sexto criterio, por así decirlo, es cuando yo tengo una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y una diastólica mayor o igual a 110. Entonces, a diferencia de la anterior mención de la definición de la hipertensión arterial, que era 2 tomas de 4 horas, como máximo 7 días, en este caso en las guías te mencionan basta con una sola toma, o en algunas guías europeas te mencionan con una diferencia de 15 minutos, pero cualquiera de las dos. Aquí yo no voy a decir, ah, ya tengo 160, voy a esperar 4 horas para ver si vuelve a ser otro 160 y decir que realmente se encuentra en ese estado. O sea, aquí no ocurre eso. Otro criterio también de seriedad viene a ser los síntomas premonitorios de eclampsia, ¿no? Ustedes saben que preeclampsia, su nombre lo dice, que es una patología que precede a la eclampsia. La eclampsia es la definición de la presencia de convulsiones tónico-crónicas generalizadas, ¿ya? En una paciente que no tiene diagnóstico de epilepsia con gestación. Entonces acá lo que tienen que recordar es simplemente esta neumotenia, ¿no? La C, la A y la D. Los síntomas premonitorios de eclampsia va a ser la C de la cefalea, como ustedes ya deben de saberlo, la A de alteraciones tanto visuales, ya, como las alteraciones auditivas. Las alteraciones visuales vienen a estar caracterizadas o representadas por las fotopsias y los escotomas, y las auditivas por lo que vienen a ser los tinitos. El D de dolor abdominal, que puede ser dolor abdominal en el epigastrio o puede ser un dolor abdominal en el hipocondrio derecho. El epigastrio, no olvidar que puede ser, debe ser urente, quemante, y a su vez también qué síntoma precede a la eclampsia, va a ser la cefalea, qué síntoma precede al síndrome HELP, es el dolor abdominal. Eso también tiene que recordar porque ya les han preguntado. Entonces, todos los síntomas premonitorios se podría decir que es un punto número 7 como criterio de severidad para una paciente con preeclampsia severa en ausencia incluso de proteinuria. Así. Otra de las complicaciones que pueden ocurrir, bueno, puede ocurrir una paciente con preeclampsia severa, te puede ser un DPP, te puede ser una paciente que también un óbito fetal, te puede ser también que la paciente tenga una hemorragia cerebral y otras complicaciones que puede ser eclampsia y a su vez el síndrome HELP. El síndrome de HELP, como ya ustedes siempre les menciono, no me acuerdo si son ustedes, siempre repito esto. Entonces, si ustedes recuerdan, dentro del glóbulo rojo, ¿verdad? Existen múltiples enzimas. Una de ellas viene a ser el lactato deshidrogenasa, DHL. Y en segundo lugar va a ser también, aquí es el metabolismo de la bilirrubina, ¿no? La biliverdina se convierte en bilirrubina indirecta. Entonces, ¿qué ocurriría cuando yo tengo una destrucción de estos glóbulos rojos? Estos glóbulos rojos destruidos, fragmentados, se le conocen como esquistocitos. Entonces, al romperse es como si ustedes tuvieran un globo que lo revientan. ¿Qué es lo que va a pasar? En el torrente sanguíneo que va a incrementarse el DHL y va a incrementarse la bilirrubina predominio indirecto. Entonces, cuando yo tengo que el DHL se eleva mayor o igual a 600 y la bilirrubina indirecta mayor o igual a 1.2, pues estoy haciendo un criterio laboratorial de anemia hemolítica microangiopática sumado a que al frotis de sangre periférico yo le encuentro esquistocitos. Entonces acá, 1, el DHL elevado, 2, bilirrubina indirecta elevada, y 3, la presencia de esquistocitos. Se entiende que 4, la paciente va a tener que estar con anemia. Ese es el punto para yo saber laboratorialmente que la paciente tiene hemólisis. El punto número 2 es la elevación de las enzimas hepáticas. Lo mismo que como criterio de la difusión hepática, ambas tienen que ser mayor, cualquiera de las dos mayor o igual a 70. Y por último, las plaquetas, que tienen que ser menor de 100.000. ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar ustedes. Complicaciones HELP y complicaciones la eclampsia. A ver, creo que se va a cortar. Vuelven a ingresar todos. Se fue aquí.
Ya. No, Entonces, de verdad nadie me ha escuchado. Yo pensé que yo vi 80 y yo pensé que estaban todos. no. Ah, ya, aquí creo que sí, aquí nada más, ¿no? Ya. Bueno, decía que en emergencias obstétricas, todos los que van a hacer serums, y los que ya son obstes deben saberlo mejor, o enfermeros, técnicos deben saberlo también, que así sea en la punta del cerro, van a tener un kit de clave roja, que corresponde a hemorragias obstétricas, un kit de clave amarilla, que corresponde a todo infección en el embarazo, y un kit de clave azul, que corresponde a todo lo que es hipertensión en el embarazo. Entonces, cuando yo activo clave azul en pacientes que tienen preeclampsia severa, activo también pacientes con eclampsia o pacientes con síndrome HELP. ¿Ya? En esos tres, digamos, patologías, yo voy a activar la clave azul. Ahora, me dice, ¿no puedes aceptar tú? No, no puedo estar así. Eh, lo otro es que tienen que también recordar que cuando yo activo cualquiera de estas tres claves, ya como ustedes saben en sus pregrado, es que tienen que tenemos una hora desde el momento que yo active la clave para yo definir qué hago con mi paciente. A la paciente lo voy a hospitalizar, a la paciente lo voy a mandar al centro obstétrico, a la paciente lo voy a mandar a sala de operaciones, o a la paciente lo voy a mandar a UCI. Tengo que saber qué hago con mi paciente en cualquiera de estas tres claves. Entrando al contexto de clave azul, lo primero que tenemos que manejar es lo que estaba hablando, creo que solo aquí, es el manejo de la presión arterial. Quiere decir que tengo que primero estabilizar la presión arterial. Pacientes que tienen 180, 120, no olvidar que yo no puedo bajar la presión arterial más del 25% porque de esa manera pues voy a llevar a que la paciente tenga una hipoperfusión en vez de darle un buen flujo sanguíneo a nivel cerebral. ¿Qué antihipertensivos son los ideales para usar? Es la betalol e hidralazina endovenoso, pero nosotros aquí en Perú no lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en Perú? El abetalol, pero vía oral. Y la guía te dice que de preferencia es administrarlo vía endovenosa, ya, más que vía oral. Pero tampoco lo podemos usar aquí porque eso lo manejan los especialistas. Entonces, ¿qué nos queda aquí nosotros usar? Pues la metildopa, 1 gramo cada 8 horas vía oral y el nifedipino, 10 miligramos vía oral. ¿Cuál es la dosis máxima de metildopa? 3 gramos en un día, nifedipino, 120 miligramos en un día. Cada pastilla de nifedipino viene de 10 a de 20, ¿ya? O de 30 también si es una son prolongada. ¿Qué les había comentado yo aquí? Que ya actualmente, desde hace 3 meses, salió un artículo que cuestionan el uso de la metildopa porque se ha visto que los beneficios de la metildopa en el embarazo son mínimos. Entonces, la referencia te dice que no lo uses. ¿Qué te dice que tienes que usar? La betalol oral. Y hasta que llegue eso a Perú, pues vamos a demorar. ¿Ya? Como segundo esquema, en la segunda columna, ¿yo qué tengo que hacer? Tener una clave sur, prevenir que mi paciente convulsione. O si mi gestante está convulsionando, que es una eclampsia, pues ¿qué tengo que hacerle? Dar sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio estabiliza la membrana neuronal, evita la hiperexcitación de las neuronas, evita por lo tanto que haya un descontrol, una despolarización de las neuronas y de esa manera evitamos también que la paciente convulsione. Y si está convulsionando, lo regulariza. Bueno, ¿en qué va a consistir esto de aquí? El que ustedes tienen que, yo les menciono esto de dilución porque en otros ingresos sí lo mencionan y tienen que también ustedes saberlo. ¿Cómo yo voy a administrar el sulfato de magnesio? Agarro un cloruro de sodio de 1000 cc, solución isotónica, y voy a escoger 5 ampollas de sulfato de magnesio. Existe el esquema de Suspan, Sibay y Pritchard. Actualmente se usa Sibay y Suspan. El que más usamos en Perú es el esquema de Suspan, en que consiste que yo voy a hacer la dosis de 4:1. Voy a diluir esta de aquí, voy a administrar 4 gramos en 20 minutos y luego la dosis de mantenimiento, 1 gramo por hora. Y ya fue pregunta de examen, ¿cuánto tiempo tengo que dar sulfato de magnesio? ¿Ves? Tengo que darle 24 horas postparto, ¿ya? No es 24 horas, o no son 24 horas, post inicio de sulfato de magnesio, no es postparto. ¿Cuáles son las tres, dentro de todas, las tres funciones más importantes que tengo que vigilar cuando una paciente recibe sulfato de magnesio? En primer lugar va a ser la frecuencia respiratoria, en segundo lugar va a ser los reflejos oxitocinosos y en tercer lugar va a ser la diuresis. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo que la paciente tiene paratipnia, una frecuencia respiratoria menor de 14, los reflejos se encuentran disminuidos, una cruz, y la diuresis está menor de 30 cc por hora, que lo correcto sería decir menos de 0,5 cc por kilo por hora, ¿cuál de los tres es el primero que se va a ver reflejado? Vendría a ser los reflejos oxitocinosos. Cuando la paciente tiene hiporreflexia, una cruz, sobre todo el reflejo patelar, yo tengo que establecer que mi paciente ya tiene intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Cuál es el antídoto? Yo les estaba diciendo, es el gluconato de calcio. Y por último, tengo que definir qué voy a hacer cuando tengo a mi paciente. Entonces, en obstetricia, ustedes tienen que recordar que todo se va a basar en bienestar materno-fetal. ¿Cómo yo evalúo que la paciente tiene un bienestar materno adecuado?
pues yo solicitándole el perfil de preeclampsia. Y dos, a su vez, viendo cómo están las funciones vitales. Si veo que la presión arterial se controló, las funciones vitales están estables y el perfil de preeclampsia que hemos dicho cuáles están normales, el siguiente paso va a ser que la paciente tiene que ver el bienestar fetal. Con el bienestar fetal que hago, ecografía doppler obstétrica, pruebas de no estresantes o test no estresante o perfil físico fetal. Si todos me salen que están normales, no hay latidos, no hay bradicardia, taquicardia, pues mi paciente tiene un adecuado bienestar materno-fetal y lo que es lo que voy a hacer. Si yo sé que es mayor o igual a 34 semanas, así hay un adecuado bienestar materno-fetal, tengo que finalizar el embarazo por la mejor vía. ¿Cuál es el problema? Que siempre nos enfrentamos cuando la paciente se encuentra entre las 24 semanas hasta las 33,6. Entonces, si aquí encuentro que hay un bienestar materno-fetal adecuado, ¿qué te dice la guía? Dale chance que me abren unos pulmones fetales, dale moderación pulmonar que demora 48 horas y pasadas las 48 horas voy a finalizar la gestación. ¿Ya? Eso sería el manejo en el cual de una clave azul. Así. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Que he repetido dos veces sin querer. Uno, dos, tres. Ya. En cuanto al segundo tema que es relativamente importante, es parto pretérmino, es el parto pretérmino. Creo que acá tengo. Acá. Para eso yo tengo que saber cómo defino o cómo diferencio una APP versus un parto pretérmino. Ambos van a tener en común la definición de la dinámica uterina. Entonces, si ustedes tienen una paciente que tiene una contracción en 10 minutos, o cuatro contracciones en 20 minutos, o por último, 8 contracciones en una hora, eso corresponde a una paciente con dinámica uterina y a una paciente con parto preterno, menor de 16 semanas. Ya, interno, me preguntan aquí si es que existe clasificación de preeclampsia leve, moderada, severa. Existía creo que antes del 2012. Ya, yo no llegué a conocerla como moderada, sinceramente, ni cuando era alumno, me acuerdo. O bien era leve, severa. Pero sí, está escrito, creo que hay unos libros de publicaciones del 2005, yo me acuerdo haber leído 2007, que hablaban de preeclampsia moderada. Pero esos conceptos ya no existen. Entonces, ahora, como dije hace un inicio, o bien es una preeclampsia sin criterio de severidad, que antes decían que era la leve, o preeclampsia con criterio de severidad, que antes decían que era la preeclampsia severa. ¿Ya? Pero el moderado ya no existe. Entonces, ustedes saben que existen unas contracciones que aparecen a partir de las 28 semanas que no van a generar cambios cervicales, eso se conocen como las contracciones de Braxton-Hicks, ¿ya? Que se va a caracterizar porque la intensidad es menor de 20 milímetros de mercurio y que no va a generar cambios cervicales en la gestante. Puede que la paciente tenga dolor pélvico, dolor lumbar bajo, pero no va a tener cambios cervicales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si aparece una contracción en 10 minutos, que sí puede generar cambios cervicales, o cuatro contracciones en 20 minutos, o la presencia de 8 contracciones en una hora? En estos casos, yo voy a decir que la paciente se encuentra con una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino. ¿En qué va a ser la diferencia? En cuanto al borramiento y la dilatación, ¿ya? Si yo sé que está borrado menor o igual al 50% o dilatado menor o igual a 2 centímetros, esto encajaría en una amenaza de parto pretérmino. Fuera parto pretérmino, si es que fuera lo opuesto, mayor del 50% del borramiento o incorporación, lo llaman algunos, o la dilatación mayor de 2 centímetros. Entonces, ambos tienen en común la definición de dinámica uterina. ¿Cómo diferencio? Por los cambios cervicales que van a haber en la paciente. ¿Qué más? Sí, fue una pregunta. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Es el antecedente de parto pretérmino. ¿Y cuál es la etiología más frecuente de parto pretérmino? La respuesta es idiopática. Eso es lo que les decía aquí, que el más frecuente va a ser idiopático. Ya hemos visto la definición de cada uno. Y en cuanto a cervicometría, ¿no? Solamente mencionarles en este esquema que cuando nosotros hacemos una ECO-TB, que es el mejor método para medir cuánto mide el cuello, yo voy a definir como cuello corto, hasta actualmente para ustedes, para fines de examen, menor de 25 milímetros o menor de 2,5 centímetros. Entonces, si mide menor de 2,5 centímetros, hablo de cuello corto. Ya, esto lo voy a englobar acá. En cuanto al tercer tema, que vendría a ser ruptura prematura de membranas, de parto pretérmino tienen que saber esto más que todo, ¿ya? Esto es lo que siempre les pregunto. Saber diferenciar una APP versus un parto pretérmino. RPM se va a definir pues como la presencia o la pérdida de solución de continuidad de las membranas coreamnióticas
que va a ocurrir a partir de las 22 semanas hasta antes del inicio del trabajo de parto. ¿Ya? A menor edad gestacional, mayor es el periodo de latencia. Entonces, ¿qué es el periodo de latencia? Es ese periodo, el tiempo que va a transcurrir desde el momento que se rompió las membranas periosteáticas hasta que se produce el parto. ¿Qué es RM precoz? Se dice precoz cuando se encuentra en fase latente, oportuno cuando es fase activa, tardío cuando es en el periodo expulsivo y prolongado cuando es más de 24 horas. Los factores de riesgo, a su vez, también que comparten mucho con el parto pretérmino, MC parto pretérmino y RPMS, son tres grupos: la sobredistensión uterina, la presencia de infecciones y la presencia de hemorragia. Cualquiera de estos tres me va a llevar a ese tipo de situaciones. En cuanto a lo que vendría a ser de las tres, la más frecuente van a ser las infecciones. De las infecciones, no olvidar que la más frecuente va a ser las infecciones vaginales. En segundo lugar, las infecciones del tracto urinario. Y en tercer lugar, las infecciones periodontales. Y de las infecciones vaginales, que también fue pregunta de examen, ¿cuál es el más frecuente? Las infecciones, digamos, causadas por la vaginosis, la Gardnerella vaginalis, que vendría a ser la vaginosis bacteriana, Ujú. por decirlo. En cuanto a RPM, ¿cuál es la clínica? La paciente te va a referir que estaba de reposo y de pronto empezó a sentir una pérdida de líquido, que incluso moja la parte interior de sus muslos, que incluso va a llegar hasta la parte de sus pies, o sea, hasta el piso. Y la característica es de que la paciente refiere que huele a lejía, olía a lejía. Entonces, el olor característico del líquido amniótico es a lejía. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi paciente que viene en emergencia? Lo primero que tengo que hacer es colocar la especuloscopía, ¿no? Todo paciente con gestante con sangrado o pérdida de líquido, primero coloca el espéculo. Entonces, tú le dices a la paciente puje, hace su maniobra de Valsalva y vamos a ver que se está eliminando el líquido amniótico a través del orificio cervical externo. Eso sería positivo para RPM. Muchas veces esto no ocurre. Entonces, si esto no ocurre, ¿qué tengo que hacer? Voy a las Prueba pruebas de leche, auxiliares. prueba de leche. Si yo sé que el pH normalmente de la vagina es ácido y el pH normalmente del líquido amniótico es alcalino, todo lo que es ácido está representado por amarillo. Todo lo que es alcalino por representado por azul. Si yo coloco aquí mi test, mi tira reactiva, y veo que vira de color amarillo a azul, quiere decir que en la vagina hay algo que le está haciendo que cambie su pH de ácido a alcalino. Entonces, cuando vira en amarillo a azul, hablamos que es el test de nitracina positivo. Ujú. ¿O qué pasaría si tomo una muestra acá con un hisopo, a este flujo de aquí, lo monto en microscopio y veo la cristalización del cloruro de sodio? A eso le llamamos que es el test del hecho positivo. O de repente le hago la ecografía como este esquema y voy a ver que esto que es negrito es el líquido amniótico, hay poco líquido. Entonces, con la presencia también de oligohidramnios en la ecografía, es punto positivo para confirmar el RPM. ¿Qué pasa si me sale normal, normal, normal y normal? El mejor método son las pruebas del AmnioSure o el AmnioQuick. Eso, la sensibilidad llega incluso hasta el 95%. El costo cuesta aproximadamente 500 soles y por eso es que no es dado de manera gratuita por los hospitales. La paciente si lo compra lo realiza. Los que han tenido la oportunidad de ir a San Bartolomé pueden ver que ahí sí las pacientes lo compran, se hace la prueba del AmnioSure y si es que es positivo, por más que tú tengas Valsalva negativo, nitrocina negativo, el hecho negativo, ecografía normal, pues sería positivo para RP. Y creo que ese es el cuadro más importante, el manejo. Entonces, el manejo de un RPM va a depender de la edad gestacional como todo en obstetricia. Acá es 34, lo pongo así, pero en sí es 33,6, ¿ya? Vamos al más fácil. Si la paciente se encuentra mayor o igual a 34 semanas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues finalizo el embarazo. Aquí no tengo que dar ningún tipo de medicamentos. Simplemente dejo que avance de manera espontánea o si no tiene condiciones para parto vaginal, cesárea. Vamos a ir al que tiene, sí, una pregunta. ¿Qué es el test de Fer? Claro, el test de Fer es el test del lecho. También tiene sus falsos positivos, ¿no? Acuérdense que pacientes que tienen sangre, orina o el semen, te va a dar este de aquí, que es el test de Fer, que es el test del lecho, te va a dar también positivo. Entonces, siempre les pregunto, cuando yo siempre pregunto, ¿no? ¿En qué casos también puedo tener test de lecho positivo sin que sea líquido amniótico? Con pacientes que han tenido relaciones sexuales, el semen, pacientes que están sangrando, o en algunas pacientes también que tienen orina por haber tomado antibióticos. Les decía entonces que toda paciente mayor o igual a 34 semanas finaliza el embarazo por la mejor vía. Si hay condiciones para parto vaginal, evolución espontánea de trabajo de parto. Si no hay condiciones para parto vaginal, pues cesárea, es decir, parto vía abdominal. ¿Qué hago en el grupo menor de 24 semanas? En menores de 24 semanas, ¿qué tengo que hacer?
Aquí te dice que la guía que te manejo es individualizado. Va a depender de la institución, va a depender del hospital donde te encuentres, porque aquí el pronóstico de vida del fetito es 90% es alto riesgo de mortalidad. Por lo tanto, no voy a dar corticoides, no voy a dar tocolíticos. Lo único que voy a hacer es lo hospitalizo, le doy fluidoterapia y antibióticos, nada más. El que siempre donde más nos preguntan es qué hago en el grupo de 24, desde las 24 semanas hasta las 34,6, De tres. 33,6. ¿Qué hago en este grupo? Aquí sí que tengo que hacer es hospitalizar, tengo que darle fluidoterapia y tengo que darle antibiótico. Pero ¿es un No. antibiótico profiláctico o terapéutico? Es profiláctico. ¿Por qué? Porque como ya sé que ya rompió la fuente, lo que quiero es evitar que los gérmenes de la vagina asciendan hacia la cavidad uterina. Entonces tengo que dar antibiótico profilaxis. ¿Y por cuánto tiempo le voy a dar esto? Por 7 días. Entonces, en primer lugar, antibiótico, sí. Segundo lugar, corticoides, sí. Tocolíticos, ¿qué te dice la guía? Los tocolíticos solamente si tiene dinámica uterina presente, sí uso tocolíticos. Si la dinámica uterina no tiene, no uso tocolíticos, ¿ya? ¿Y en qué consiste la neuroprotección fetal? Estabiliza la membrana neuronal, también es con sulfato de magnesio, ¿ya? Con esto yo quiero prevenir que mi paciente tenga parálisis cerebral infantil aproximadamente un 30 a un 50%. Entonces, ¿qué antibiótico vamos a usar? Ampicilina, eritromicina, ¿qué corticoides? Entonces, la maduración pulmonar, yo lo Así, voy a hacer con el uso de los corticoides. corticoides. ¿Qué corticoides? Como está diciendo en la betametasona, a dosis de 12 miligramos cada Todo, 24 horas intramuscular, o la dexametasona de 6 miligramos cada todo, 12 horas todo. intramuscular. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo me demora madurar los pulmones? 48 horas. Entonces, ¿aquí en este grupo tengo que darle? Sí. ¿Cuál es la característica de la neuroprotección fetal? Es que te dice en la guía que solamente le vas a administrar cuando el riesgo de parto se va a producir entre las primeras 24 horas hasta como máximo 7 días. No quiere decir que a toda paciente de 25 semanas, sí o sí le tengo que dar a todas sulfato de magnesio como neuroprotección fetal. Ya, de aquí es esto de acá. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Es extenso. No, no rindo. Sí, doctor. Disculpe, a mayor de 34 semanas, ¿voy a Sí. utilizar de todas maneras maduración? Mm, mm, mm. Aquí les hizo que es similar, ¿no? Antibiótico que voy a usar, sí, aquí es solamente de uso ampicilina, ya no ampieritre como acá. Dos, corticoides uso, ya no, porque en teoría los corticoides ya no los uso porque ya los pulmones se encuentran maduros. Tres, ¿voy a usar tocolíticos? La respuesta es no. ¿Por qué? Dejo que avance. Porque ¿cuál es la finalidad de usar tocolítico? Que La no única haya parto. evidencia que se ha demostrado cuyo fin de la tocólisis es que permita completar la maduración pulmonar. Claro, Otra pregunta de examen fue que permita que podamos referir a la paciente a un hospital de mayor complejidad. Otra es que las pacientes puedan tomar su decisión con su pareja a que, digamos, acepten que la paciente pueda recibir maduración pulmonar. De los tres, ¿cuál es el más importante? Completar maduración pulmonar o referir a un hospital de mayor complejidad. Para eso es el uso de los tocolíticos. Que en los hospitales veamos tocólisis de mantenimiento, eso no ha demostrado que disminuya o prolongue el periodo de latencia. Lo único que ha demostrado prolongar el periodo de latencia son los antibióticos. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Cuánto tiempo se puede esperar una vez que hay una rotura de membrana para Mm, ser atendido? Que Va no a cause depender mucho, infección. va a depender mucho de cada paciente. En la mata tenemos pacientes que han durado hasta 3 meses. ¿Ya? El objetivo siempre es llegar hasta las 34 semanas. Yo puedo tener una paciente, por ejemplo, de 25 semanas o de 24 semanas. Mi objetivo siempre va a ser llevarla acá. ¿Qué tengo que vigilar? Que mi paciente no haga corionitis. ¿Cómo vigilo que no haga corio? Pues le hago un hemograma más un PCR cuantitativo cada 48 horas. ah, Ante sí. cualquier eventualidad que ocurra, ya me empieza a hacer fiebre, o de repente el hemograma se alteró, o de repente el PCR se empieza a elevar, tengo que finalizar el embarazo. Así no haya llegado a las 34 semanas. Entonces, nuevamente les digo, el objetivo de todo RPM y en sí de todo parto prematuro es que la paciente llegue al menos a las 34 semanas.
¿Cómo vigilo que no hay infección? Con el hemograma PCR. Se hace seriado dejando un día, hasta cada 48 horas. Otra pregunta. Doctor, mencionó que en el mayor de 34 semanas se utiliza AMPI, ¿no? Y en los 24 a 33 semanas, ¿qué tipo de antibiótico se utiliza? ¿AMPI más litro? Amperitro. También más el Es más que todo por el tema de los macrólidos, ¿no? Los macrólidos, o sea, se ha visto que el concepto de los anaerobios que también ocurre en el macrólido, y a su vez también los gram negativos, es mayor, digamos, la frecuencia entre las 24 a 33, 6 días. En cambio, la AMPI se sigue usando más de las 24 semanas para proteger todavía contra el estreptococo. Ustedes saben que es el estrepto quien es la principal causa de sepsis neonatal temprana. Y por ese motivo se usa solamente AMPI. Mm. Otra pregunta más. Listo. Doctor, también mencionó de la neuroprotección. Dijo de 25 semanas, ¿era por qué? No, me acuerdo. No, desde la semana 24 hasta las 31.6 para ser exacto. O sea, hasta antes de las 32 semanas. ¿Para qué? Pues con esto se evita disminuir el riesgo de parálisis cerebral infantil en un 30-50%. Aquí hay preguntas en internet. A ver. Me preguntan, en caso de colonitis, ¿sí o sí finalizar el embarazo independientemente de las semanas? Si es que es mayor o igual a 34, o sea, colonitis diagnosticada, mayor o igual a 34 semanas, colonitis finalizada. Si es que es entre 24 y 33.6, lo mismo, completas maduración pulmonar y finalizas el embarazo. ¿Ya? Es una contraindicación relativa usar tocolíticos en corio. Se usa solamente si está entre las 24 y 33.6. Pasadas esas 48 horas, finalizas el embarazo. Los periodos de ruptura prematura de membranas. Precoz, fase latente, oportuno, fase activa, tardío, expulsivo, prolongado, más de 24 horas para nosotros, porque para los pediatras es más de 18 horas. Luego eso acá, sí, es modulación pulmonares. O sea, yo puedo usar, como para ustedes con fines de examen, modulación pulmonar hasta las 33.6 semanas. Que puedo usar más de 34, sí, ya, pero eso ahorita con fines de examen nunca lo han preguntado. En caso se busque llegar a las 34 semanas, ¿cuánto se repite el ciclo de antibiótico? Así, no hay, digamos, algo estandarizado que te diga cuántas veces tengo que usar antibióticos, ¿ya? El protocolo te dice solamente es porque es profiláctico, no es terapéutico, ¿no? Dale profilaxis por 7 días. Pero ¿qué es lo que hacemos de manera, ¿cómo te puedo decir? Basado en experiencia, como por así decirlo. En la Amator, por ejemplo, lo que hacen es, si pasó de un mes, le vuelven a iniciar otro ciclo. Y porque si recibe 7 días, si las siguientes 3 semanas se va bien, otra vez empieza otro ciclo el siguiente mes. ¿Ya? Pero la mayoría de pacientes no llega al mes. Eso de 3 meses es un caso excepcional, pero claro, hasta mes y medio o un mes, nada más he visto que la paciente pudo llegar hasta las 34 semanas. Pero la mayoría no llega, o bien desencadena el parto, o bien empieza a hacer alteración de bienestar fetal, sobre todo, y con menor frecuencia del materno. Ya, ahora sí ya les respondí todas las preguntas. Doctor, perdón que le Sí. interrumpa. ¿Cómo me dijo la coronitis? O sea, no, había escuchado que es como que fuera de independientemente de las semanas de Sí. gestación, sí o sí es, Sí, yo también hace... tenía ese conocimiento. Pero si es que es mayor o igual a 34 semanas, tú sí o sí tienes que culminar el embarazo en la corionitis diagnosticada, corionitis finalizada. Ujú, Si está entre las 24 y 33.6, tú le tienes que, digamos, dar chance de mover el pulmón. Siempre y cuando me refiero, siempre ujú. acuérdate de bienestar materno-fetal, ¿eh? Porque si ves que la fiebre es persistente, ni que es muy Ajá, poco, eso me refería. Si tiene una fiebre persistente o una taquicardia, tanto materna y fetal, ahí sí es persistente, indicando el sí. parto. Sí, pero por lo general la mayoría se da con metamizol. Tú sabes que el antipirético baja la fiebre baja la taquicardia materna y baja la taquicardia fetal. Pero en Ujú, unos casos, a pesar de eso, persiste. Y si persiste, así no hayas completado la maduración pulmonar, finaliza el embarazo. Pero lo que te, ujú. lo que te menciono, búscalo si quieres en el Clinic Barcelona está el manejo de corionitis, ahí está escrito, ¿no? Que sí se puede madurar los pulmones 48 horas. O sea, hasta 48 horas y luego hay inducción de parto. Finalizas. Así es.
Gracias. Doctor, una pregunta. ¿Y el uso del metamizol ¿Qué tiene? puede ser utilizado repetidas veces o solamente única dosis? El ¿O no es metamizol necesario? es categoría B en el embarazo, no, digamos, o sea, no es un AINE per se, ya por más que algunos No, libros no mencionen es que sí. AINE. Y tú lo puedes usar así sea 33 semanas, 34 semanas, o tenga 38, 39. Sí, puedes usar metamizol. Y como sabes, pues la dosis máxima siempre vigilarla, ¿no? Por kilo de peso. Ujú. Ok, gracias. Es un Que es el drama. tema más pesado de todos, el más denso, que es este trabajo de parto distóxico, que es un montón. Voy a cerrar y voy a volver a conectar para con eso finalizamos, ¿ya? Escucha, no compartido, sí, ya, Ahora sí, ¿qué se refiere? gracias. Ya. Entonces, entonces son temas que son muy amorosos, trabajo de parto autóxico y distóxico, no es como que hablar de fisiología y fisiopatología. Eh, Así que solamente voy a hacerlo con respecto a preguntas, ¿sí? Pero hay compañeros que todavía no han ingresado, están ¿Sí? esperando que se... A ver. Hay yo- compañeros que todavía no han No, ya se ingresado. presentó, no veo. Ay, no, nadie se. La verdad, no. Pucha madre, estoy pésimo en esto. Ya los acepté. Mm, ya, entonces, en esta pregunta nos mencionan que en el trabajo de parto normal, cuando la flexión se completa, el diámetro de la cabeza fetal que ingresa al estribo de la nariz, ¿cuál es? Entonces, dentro de lo que vendría a ser, pues ustedes saben que los mecanismos de trabajo de parto, que son los movimientos cardinales, vendría a ser pues que la paciente tiene en la neumonía et frere. Entonces, cuando hace la flexión, el objetivo es, que ustedes ya saben, que yo quiero que mi diámetro, ¿cuál era? Diámetro occipito frontal se convierta en un diámetro suboccipito presmático. ¿Por qué? Porque este diámetro que mide 12 centímetros, digamos, para que pueda atravesar las espinas ciáticas, que mide aproximadamente 10 centímetros según el Williams, para yo poder hacer para pasar, si yo sé que de 12 centímetros no va a poder pasar las espinas ciáticas, que tiene que hacer el efecto flexionar, pegar el mentón al pecho para que el diámetro se convierta a 9,5 centímetros. Entonces, eso es lo más importante que tienen que recordar, por lo tanto, aquí es la respuesta a su ocipito presmático. Ya. Acá nos hablan de la valoración del sincretismo en la presentación de Verdes y estado de vapor. Entonces, nuevamente, dentro de lo que vendría a ser el descenso de la cabeza fetal por todo lo que es el canal del parto, el feto desciende siguiendo en la curvatura de Carus, ¿no? Si ustedes sacan el promontorio sacro, el feto va a seguir siguiendo en la curvatura de Carus. ¿Qué quiere decir? Que la sutura, si yo sé que acá está el promontorio sacro, que va a estar el pubis, la distancia, digamos que va a ser, y voy a dibujar acá el feto, va a tener, vamos a poner esto. Esta es la cabeza del feto. Este vendría a ser la sutura que separa las dos hojas parietales, la sutura interparietal, también llamada sutura sagital. La distancia de aquí hasta acá tiene que ser equidistante de aquí hasta acá. A eso es como se le llama sincretismo. Entonces, relaciona la sutura sagital con el promontorio y el pubis. La inducción de trabajo de parto está contraindicada en. Entonces, esta inducción, ustedes saben, pues que ya hablamos de embarazo prolongado.
Yo finalizo el embarazo con SRPM, cuando es una paciente con preeclampsia, con colestasis gestacional, es una paciente que ha tenido un embarazo, digamos aquí prolongado, embarazo término tardío, o cuando distosia de contracción, que significa que el motor, el útero no está funcionando de manera adecuada. Por lo tanto, les dije también que toda paciente que ha sido sometida a una miomectomía anterior, es decir, le han hecho un corte en el músculo del útero, tiene que hacer sí o sí el siguiente parto por cesárea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por el riesgo incrementado de rotura uterina. Ah, aquí una zona que es una gestante no para término trabajo de parto con feto presencia cefálica, aproximadamente 3,8 kilos. Cabeza flotante nos indica a nosotros que la paciente se encuentra fuera de pelvis. Entonces, si yo sé que acá esta es, digamos, las espinas ciáticas, acá va a estar el pubis. Flotante significa que la cabeza está Muy fuera de la ocupado. pelvis, fuera de la cavidad pélvica. Entonces, si yo sé que está flotante, hago mi tacto vaginal, no palpo la cabeza, ¿qué es lo que tengo que hacer en esos casos? Ya mi paciente se encuentra en trabajo de parto. La paciente se encuentra en trabajo de parto, es una paciente que ya está a término, es primeriza y pesa incluso 3,800. El peso ideal para que nazca un feto tiene que ir desde los 1,500 hasta los 3,500. Eso no quiere decir que fuera de este rango no puede dar parto autóxico, sí lo puede dar. Va a depender mucho de la pelvis de cada paciente que evaluemos. Entonces, si encuentro que la cabeza está flotante, no va a ser un circular de cordón, no va a ser un isósceles uterino, cordón corto también, tampoco puede, digamos en este caso, no, o de flexión cefálica, sería pues la paciente un DCP. Ya, se me fue. Aquí, lo mismo, durante el trabajo de parto, en presentación cefálica, puede producirse asincretismo anterior. En el examen vaginal se encontrará. Entonces, aquí es un juego de palabras en realidad. ¿Ya? Mejor ahí, por favor, ustedes respondan por el chat para avanzar más rápido. Se acerca el promontorio. Se acerca el B, promontorio. B. Entonces, sí, cambiaría de citar. Para los que todavía nos queda dudas, entonces, no. Voy a poner acá. Ya. Entonces, por ejemplo, lo que les he mencionado es que si yo tengo aquí el promontorio y el sacro, vamos a hacerlo así, y acá va a estar el pubis, ya, lo que yo tengo que relacionar es que la sutura sagital, que es la sutura interparietal, por así decirlo, la distancia de la sutura sagital al promontorio con la distancia de la sutura sagital al pubis tiene que ser equidistante. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama sincretismo. Cuando se pierde esta equidistancia, se habla de asincretismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo acá el promontorio sacro y acá tengo también el pubis, pero ¿qué va a pasar? Que la sutura sagital se encuentra, digamos, de esta manera. Entonces yo sé que ese es anterior, porque ese es el pubis, yo sé que ese es posterior, porque ese es el promontorio sacro. Cuando yo hago tacto vaginal y yo palpo la hoja parietal anterior, estoy hablando que es un asincretismo anterior. ¿Qué va a pasar? Por otro lado, si pongamos que yo también tengo promontorio sacro, acá tengo el pubis, y aquí voy a encontrar que la sutura sagital se encuentra así. Hago mi tacto vaginal y que estoy palpando principalmente la hoja parietal posterior. Entonces, la definición de asincretismo anterior o posterior va a depender mucho de qué hoja parietal estoy palpando yo. Si yo palpo la hoja parietal anterior, la definición es un asincretismo anterior. Si yo palpo la hoja parietal posterior, la definición es un asincretismo posterior. ¿Cómo de otra manera los confunden? Cuando la sutura sagital se acerca al promontorio, es un asincretismo anterior. Cuando la sutura sagital se acerca al pubis, es un asincretismo posterior. Entonces, solamente es un juego de palabras, y como por ahí han dicho, entonces, asincretismo anterior va a ser cuando la sutura sagital, esta sutura sagital, se encuentra cerca al promontorio. Ya, entonces no se vayan a equivocar. Esta de aquí, la de la izquierda, por favor. Ay, no puedo ver otra vez. Ya. La de la izquierda. Chon, chon, chon. Ujú. Y ahí.
¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿De la izquierda y la derecha? Ahí, ya. Nos habla de una paciente primigesta, 3 contracciones en 10 minutos. Entonces recuerden que la frecuencia, la dinámica uterina, la frecuencia tiene que ser por lo menos de 3 contracciones en 10 minutos. Te ponen altura uterina 35. Cuando ustedes tengan una altura uterina mayor de 35 centímetros, sospechen que es un feto grande, es un feto macrosómico. Nativos fetales te ponen 75. ¿Sabes? Una bradicardia fetal. DIP2 persistente. DIP2 indican, cuando nos hablan de DIP2, tenemos que recordar que la presencia del DIP2 es sinónimo de insuficiencia uteroplacentaria, ¿ya? E incluso te ponen persistentes, con dilatación cervical de 3 centímetros. Es una paciente que se encuentra, bueno, supongo que es una gestante a término, de repente no mencionan, está en trabajo de parto fase latente porque tiene 3 centímetros y tiene unas buenas contracciones uterinas. Entonces, te están diciendo que tienes DIP2. Entonces, ustedes recuerdan que el DIP1 fisiológico con presión cefálica, el DIP2 patológico es una insuficiencia placentaria, DIP3 es una compresión del cordón umbilical. Te está diciendo que los latidos caen de manera persistente. Por lo tanto, es una paciente que si se encuentra con 3 centímetros y ya están con presencia de latidos cardíaco-fetales con bradicardia, tiene que ser la paciente sometida a cesárea. Gestante término, 39 años, cesárea anterior con sangrado vaginal moderado, en inicio de trabajo de parto, cuando las siguientes alternativas considera la más acertada era. Entonces, si te están mencionando el examen, que es una paciente a término con cesárea anterior, basta que te pongas cesárea anterior, te dicen que tienes que sospechar que tu paciente puede tener placenta previa. ¿Qué te mencionan aquí a ti? Que la paciente está presentando un sangrado vaginal y ya se encuentra con 1 centímetro. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave más acertada? No le voy a inducir el parto, no me va a ayudar en nada muy la clave A, ni la clave C, ni la clave D. La contraindicación para someter a una gestante cesárea ante un parto vaginal es, entonces yo ya les había conversado a ustedes que yo puedo dar a una paciente con su primer parto o un parto anterior que haya sido cesárea, yo le puedo dar chance de parto vaginal si el tiempo transcurrido va desde los 18 meses hasta los 24 meses, dependiendo, digamos, del lugar donde se encuentren ustedes para definir como un periodo intergenésico corto. La mayoría de hospitales su periodo intergenésico corto lo definen cuando es menor de 24 meses, es decir, menor de 2 años. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿a qué te están preguntando? ¿Un periodo intergenésico mayor de 2 años puede dar leche de parto vaginal? Sí. Ponderado de 3,200, sí hemos dicho que 2,500 a 3,500. Un -4 sí, porque no es flotante, es alta, pero el 30% de los casos va a descender en el trabajo de parto. Circular simple de cordón, así sea doble, también yo tengo que darle chance de parto vaginal. Dame un DCP, sinónimo de DCP es criterio absoluto para que la paciente sea sometida a cesárea. Al examen la contracción uterina se hace palpable. Entonces se hace palpable, este fue en que yo di, me acuerdo, creo. Se hace palpable cuando alcanzan los 20, empieza a doler cuando se alcanzan los 25. Menor de 20 eran las contracciones de Braxton Hicks. Gestante término, 26 años, con trabajo de parto inducido por un RPM. Está ya con 10 centímetros hace 2 horas. Altura de presentación en -1 y occipito derecha persistente. Entonces, la clave en esta pregunta está aquí, que te dicen que es una paciente que tiene occipito derecho persistente, periginecoide y feto de tamaño promedio con latidos normales. Cuando ya les mencionan ustedes, aquí qué mecanismo de parto está fallando, está fallando el mecanismo de rotación, o sea, la variedad de posición está así. Estamos acá, acá está el triángulo, y esta es la posición de este fetito. Si usted que ese es el pubis, ¿qué tiene que hacer? Tiene que rotar, al menos aquí sería unos 145 grados, tiene que rotar para que se encuentre el occipito púbico, que es la finalidad de la rotación interna. Por lo tanto, ¿qué es la cosa más probable que está pasando aquí? Que está fallando la rotación cefálico. Nos sale una gestante en trabajo de parto con latidos de 143, contracciones uterinas con intensidad disminuida, dilatada 6 centímetros hace 2 horas, bla, 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 bla.
Entonces, para responder esta pregunta voy a mencionar aquí esto. Cuando yo hablo de detención de trabajo de parto, entonces, dentro del concepto de trabajo de parto disfuncional, tenemos el concepto de la detención de trabajo de parto. Si ustedes recuerdan, tanto nulíparas como multíparas dilatan 1 cm por hora por la OMS. Por lo tanto, si a las 4 de la tarde una paciente entró con 4 centímetros, a las 6 de la tarde esta paciente va a estar con 6 centímetros, ¿verdad? Porque ha avanzado por hora, avanzó 1 centímetro. ¿Qué pasaría si supongamos que la paciente, yo a las 4 de la tarde la encontré con 4 centímetros y a las 6 de la tarde la encuentro nuevamente con 4 centímetros? Esta detención de la dilatación en 2 horas se detuvo en 2 horas a base el diagnóstico de trabajo de parto disfuncional, detención del trabajo de parto. ¿Qué es lo que tenemos que buscar aquí? En segundo lugar, ya diagnostiqué que se ha detenido y en segundo lugar tengo que ver cómo está la dinámica uterina. Si la dinámica uterina está disminuida, quiere decir que está fallando el motor, está fallando el útero. Por lo tanto, ¿qué tengo que darle aquí? Oxitocina. Si yo le doy oxitocina, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Pues la paciente puede intentar un parto vía vaginal. En cambio, si la dinámica uterina no me mencionan cómo está en el examen, yo tengo que suponer que está normal. O se encuentra incrementada, ¿qué tengo que hacer aquí? Mi diagnóstico va a ser acá una paciente con DCP. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Cesárea, parto vía abdominal. Entonces, habiendo hecho este comentario, aquí nos sale que es una paciente que se encontró con 6 centímetros, ya 2 horas, se ha detenido. Pero bien claro te está poniendo que la dinámica uterina se encuentra disminuida. Por tanto, como la dinámica uterina se encuentra disminuida, ¿qué está fallando ahí? No avanzó simplemente porque el motor está fallando. Entonces, ¿qué tengo que darle? Oxitocina. Entonces, cuando nos vean en la clave solo, es el Novartis. Sedación y hidratación no me ayuda en nada, expectante tampoco, porque si le está fallando el motor, ¿qué tengo que dar? Tengo que darle fuerza. Esa fuerza la voy a dar con la oxitocina. Entonces, ya se sabe que yo primero tengo que romper las membranas y luego tengo que dar oxitocina. ¿Por qué primero romper membranas? Porque al romper membranas se liberan prostaglandinas que ayudan a mejorar también el tono uterino. Sumado con la oxitocina es potencia la actividad. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que darle esto de aquí. Ah, respondan eso ustedes. Ayúdenme. De la izquierda a la derecha. Estimularlo. Continúe. Sí. Ya con este ya pues termino yo. Que no participo. No. Es una paciente que tiene 42 semanas. Es una paciente que tiene pérdida de líquido meconial espeso. Cuando ustedes encuentran líquido amniótico meconial, ¿qué significa? Que dentro del útero hay una hipoperfusión transplacentaria o uterina, de tal manera que es lo que hace el feto. El feto hace una vasoconstricción periférica, relaja esfínteres, al relajar esfínteres elimina meconio. Te dicen que el cerebro se encuentra permeable, o sea, dilatado a cero. Los latidos fetales se encuentran normales, pues es la conducta más adecuada. Ustedes saben que si una paciente para que vaya de 0 hasta 10 centímetros pueden demorar hasta más de un día, hasta un día, perdón. Por lo tanto, en estos casos, ¿qué tienes que hacer? Si ves que ya es meconial espeso, sinónimo de que ya está habiendo una hipoxia tisular. Ujú. A pesar de eso, el feto todavía está compensando con los latidos cardiofetales normales. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Operar a la paciente. Aquí nos tenemos una multípara de 28 años en trabajo de parto que durante 4 horas seguidas, ya no son solamente 2, está 4 horas seguidas, se ha quedado con la misma dilatación. Los latidos fetales se encuentran en 140, incorporado 90, dilatado 5 centímetros, anterior presentación en -2. Yo les dije, cuando no les mencionan aquí acerca de la dinámica uterina, ustedes supongan que la dinámica uterina está normal. Por lo tanto, si yo sé que la dinámica uterina está normal, el algoritmo decía, se ha detenido el parto de más de 2 horas, o más. El siguiente paso es ver cómo está la dinámica. Si está normal o incrementada, ¿qué tiene que hacer? Mi diagnóstico es un DCP y mi paciente tiene que ser sometido a cesárea. ¿Ya? Ya, ahí lo voy a dejar, doctores, porque también es tarde. Es 1 hora. No sé si tienen alguna pregunta de cualquier tema o este tema, antes de dar por finalizado, por favor.
Doctor, para el examen, ¿hasta dónde va a abarcar los temas? Los temas, hasta donde entendí la doctora, nos ha dicho que son de los 3 PCs. Usted debe de pasar las 41 semanas para empezar. Toda gestación en Perú se finaliza a las 41 semanas, como máximo. Esta paciente lamentablemente llegó a las 42 semanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con 42 semanas? Tengo que finalizar el embarazo por la mejor vía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver bienestar materno-fetal. ¿Te dice algo en el enunciado que hay alteración de bienestar materno? No. Pues, supongamos que la mamá aquí está bien. ¿Cómo está el feto? ¿Te dice que hay alteración de bienestar fetal? Sí. ¿Por qué? Porque te está diciendo que el líquido amniótico es meconial espeso. El líquido meconial es un sinónimo de que hay una hipoperfusión a través del útero, de la mamá al feto a través del útero. ¿Ya? Entonces sí hay alteración de bienestar fetal. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el fetito por la vía más rápida. Entonces, voy a preguntarme, ¿cuál sería la vía más rápida en este caso? Si te dice que el cervix se encuentra permeable, o sea, quiere decir que dilatado 0 centímetros. Si está dilatado 0 centímetros, ¿cuál sería la vía más rápida para sacar el fetito? ¿Parto vaginal o parto abdominal? Sería el parto abdominal. Por ese motivo es que se hace de emergencia. Supongamos que me colocaran al revés. El feto de repente me ponen espeso, pero me ponen de repente, me hubieran puesto que el cervix se encuentra dilatado, no sé, 8 centímetros. Ahí cambia mi pregunta, mi respuesta, porque es siempre la mejor vía en obstetricia es la vía vaginal. Y acá te ponen, supongamos que yo hubiera encontrado con 8 centímetros o 7 centímetros, yo le hubiera dado intentar un chance de parto vaginal porque hasta el momento los latidos se encuentran estables. O sea, ese feto todavía está compensando. Entonces, cambia mucho el enunciado. Otra pregunta más, por favor. Pregunta. En la última pregunta, doctor, de la paciente de 28 años, Sí, mm, ¿no habría otra forma de darle otro chance? Porque si he tenido y es multípara. ya. Ahí te dice que 4 horas no hay cambios Cansado. cervicales. ¿Cuál podría ser la causa? Aquí, por como te digo, es esta de acá. Mi respuesta es esta de aquí. Te está diciendo que por algún motivo han pasado 4 Ujú. horas Estancado. y Ya. sigue con la misma dilatación. Vamos a poner que 4 centímetros, no sé. Ujú. Entonces, mi siguiente paso que tengo que hacer es ver cómo está la dinámica. Acá no te mencionan, a diferencia que en esta pregunta anterior sí te mencionaban, ¿dónde está? Aquí, que la Ujú, contracción está disminuida. disminuida. Ahora, aquí no te mencionan. Con fines de examen, si no te mencionan que no hay contracción uterina disminuida, tú tienes que suponer que la contracción uterina está normal. Mm. Entonces, si la dinámica uterina está normal, mi diagnóstico va a ser un DCP. Y el DCP es criterio para parto vía abdominal. Es básicamente Mm, por eso. No, no, o sea, con fin del examen, ¿no? Ahora, si tú Ya. lo ves en la práctica, ¿qué tengo que Sí. hacer aquí? Rompo membranas, ¿no? Rompo Ujú. membranas, le meto digamos, un poquito más de oxi o iosina o dimidrinato y la revuelvo en 2 horas. Si en 2 horas sigue igual, otra vez con 4 o 5 centímetros como está acá, ahí tendría que hacer Ujú. parto vía abdominal, ¿no? Porque tampoco te Doc- menciono cómo están las membranas aquí. Sí, dime. Doctor, ¿por qué mencionaba dimidrinato? Ya, mecanismo de acción no se ha establecido, pero el dimidrinato con la iosina te ayuda Ujú. mucho a rejuvenecer el cuello uterino. El dimidrinato, sobre todo Mm, si se pasa latente, y la iosina también. La iosina, hacer como que relaja el músculo liso, hace que también el ujú. cuello se ablande más. Ahora, mecanismo de Mm, acción no está escrito. sí, Yo pues. busqué, no te dicen cuál es la acción del dimidrinato en el cuello ni la iosina en el cuello uterino, pero sí lo usamos bastante. Grabol. ¿Y cuánto tiempo antes del parto? ¿O no tiene nada que ver? En fase latente te puedes dar dimidrinato. Y la iosina, como es un antiespasmódico, esperar mejor Ujú. con fase activa, porque cuando ya se encuentra en fase activa, las contracciones uterinas son más intensas, ¿no? Y ahí ayuda más, ¿no? Ujú. Gracias. Listo. Ya, doctores, entonces con esto ya cumplo mi falta de ese día. Ya nos vemos el día jueves en el examen. Ya, que tengan un buen